¿Este trabaja? Sí. Ok. Buenas tardes, hermanos. Con alegría estamos otra vez aquí para adorar a nuestro Señor Dios. El día de hoy he preparado una lección acerca del cristiano y sus pensamientos. Vemos que nuestros pensamientos determinan nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestra actitud. O sea, palabras y acciones. Estas cosas determinan nuestro destino eterno. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Donde lo dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es ser. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Nos dice que así como es nuestro pensamiento, así somos nosotros. El pensamiento de un cristiano debe estar basado en humildad. Pero veamos también lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11 y 12. Santiago, capítulo 3, versículo 11 y 12. Donde hace una comparación acerca del agua y la fuente y de una higuera. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que nos indica que nosotros no podemos ser una cosa o no podemos tener pensamientos de una manera y ser de otra manera. La fuente no puede echar agua dulce y salada al mismo tiempo. Y tampoco la higuera producirá otra cosa más que higos. Así también nosotros seremos como los pensamientos que tengamos. Y en vista de esto, nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Así como leemos en el libro de Proverbios capítulo 4, busquemos Proverbios capítulo 4, versículo 23. En donde nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué es lo que no debemos pensar como cristianos? En primera, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ninguna cosa material, por más valiosa que nos parezca. Parece ser que lo más valioso es el oro, pero la divinidad no es semejante a ninguna cosa como esa. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 29. Libro a los Hechos, capítulo 17 y versículo 29, que nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aunque cualquier cosa nos parezca preciosa, un material preciado, valioso, la divinidad es mucho más valioso que eso. El mismo Jesucristo,
en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 21, nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. De manera de que como somos y como pensamos, así seremos. De dentro de nuestro corazón saldrán malos pensamientos, si esos pensamientos están en nuestra cabeza. Hablando Jesús a los escribas, en Mateo 9, versículo 4, les reprende porque pensaban mal. Veamos, Mateo capítulo 9, versículo 4. Que nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Sabiendo Jesús que ellos estaban pensando mal. Les reprende por la misma razón. No debemos pensar de ningún hombre más de lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. El apóstol Pablo exhorta a que no se envanezcan. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Y les dice, pero en esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra los otros. Nos exhorta a que no se envanezcan y se sientan más que los demás. El apóstol Pablo, aun siendo un hombre de Dios, nunca se sintió más que los demás. Y otra vez en el libro a los Romanos, capítulo 12 y versículo 3, nos vuelve a exhortar. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los vuelve a exhortar de que no tengan tan alto concepto de ellos mismos, que no se piensen más que otros. Debemos pensar en estas cosas. Debemos pensar en cosas verdaderas. Veamos el libro a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Filipenses, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, que esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estas son cosas verdaderas en las cuales debemos pensar. Vamos a considerar algunos ejemplos de cosas verdaderas. Y vamos a empezar con el Dios verdadero.
Veamos el libro de Juan capítulo 7 y versículo 28. Libro de Juan capítulo 7 y versículo 28. Y Jesús hablando aquí dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Hablando de un Dios verdadero, Cristo dice que si lo conocieran a Él, conocerían a Dios. El mismo libro de Juan, capítulo 1 y versículo 9, nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Aquella luz que alumbra a todo hombre, la redención se aplica mediante la fe al Salvador, aquella luz que nos llena nuestros corazones. ¿A cuáles? Como dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, es una explicación de recibirle, aquellos que lo han recibido. Veamos también la vid verdadera. Mismo libro de Juan, capítulo 15 y versículo 1. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Llamándose Él aquella verdad, aquella luz verdadera, aquella vid. También vemos que hay el pan verdadero. Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan verdadero, Jesucristo. Veamos también las riquezas verdaderas. El libro de Lucas capítulo 16 y versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Lo verdadero, las verdaderas riquezas que son las responsabilidades espirituales de cada cristiano. Esas son las riquezas verdaderas. También veremos aquí que hay verdaderos adoradores y hay aquellos que pretenden ser adoradores. El libro de Juan capítulo 4 y versículo 23. Nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores verdaderos, aquellos que de corazón le quieran servir. Y veamos un pasaje también acerca de la verdadera santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad? Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos de nuevo hombre,
criados según Dios en la justicia y santidad